Muy buenas a todos y bienvenidos a Okami Terror Channel. En este caso vamos a hacer un viaje, concretamente al pasado, y echaremos la vista atrás a las consolas retro y a los modelos que seguramente os motivarán a investigar sobre el pasado del mundo de los videojuegos y, por qué no, a haceros con algunas de ellas. Si este top llega a más de 15 likes, prometo hacer una segunda parte, ya que se me han quedado muchas consolas en el tintero. El top empezará con consolas retro de tercera generación porque considero que para una persona que juega a Xbox o PS4 hoy día, las dos primeras generaciones se le harían muy duras en el sentido que los juegos de esa época son muy simples. Así que vamos con 10 consolas retro que tienes que jugar sí o sí, o al menos emularlas, que siempre es una opción si no te quieres gastar dinero en exceso. Aunque la experiencia de juego es la misma al jugar al juego de ordenador o al juego original, no nos engañemos, mola tener tu pequeña colección y como veremos a continuación, aunque hay consolas muy caras, también hay otras que son baratas y se pueden adquirir sin problema. Tampoco te vuelvas loco con esto de lo retro y ve poco a poco. La PC Engine fue una consola creada por NEC y salió a la venta en Japón en el año 1987. La PC Engine, a pesar de ser una consola de 8 bits, tiene un chip gráfico de 16 bits. La PC Engine arrasó en Japón y llegó a hacer frente a la Famicom de Nintendo o NES, como se le conoce aquí. PC Engine es un sistema ideal para todos los que queréis jugar a shoot 'em ups o juegos de naves. PC Engine tuvo un montón de reediciones como la Choregraphs, PC Engine Shuttle, PC Engine LT y aquí en Europa nos llegó la TurboGrafx 16, que no se vendió demasiado. Como juegos a destacar en PC Engine tenemos R-Type, Parodius, Superstar Soldier y Tora no Michi. Hay muchos más, pero esa tarea os la dejo a vosotros. En el número 9 tenemos Neo Geo. Neo Geo es una de esas consolas de lujo que muy pocos pudieron comprar en los 90. De hecho, Neo Geo llegó a costar el equivalente a 1000 euros hoy día, pero también es verdad que en ese tiempo era la única que te garantizaba la misma experiencia de poder jugar a una recreativa. Incluso a día de hoy difícilmente la veas por menos de 300 euros. No se le puede criticar nada a esta consola salvo el precio de la misma. Juegos a destacar tenemos Fatal Fury, Samurai Shodown o Metal Slug, siendo una consola cuyo catálogo no llegó a 130 juegos, y la mayoría fueron de lucha. En el número 8 tenemos Mega Drive. Mega Drive fue una de las primeras consolas de 16 bits en salir al mercado, y esto hizo que pudiera incluso rivalizar con Famicom en primera instancia, y luego con Super Famicom o Super Nintendo. Mega Drive arrasó en parte gracias a la creación de la mascota de Sega, Sonic, y una gran cantidad de juegos basados en este personaje. La única pega de Mega Drive bajo mi punto de vista es su paleta de colores, comparada con las consolas de Nintendo en los que hay un claro predominio de los colores cálidos y alegres. La consola de Sega iba más por el camino de los colores fríos. Juegos a destacar en esta consola tenemos los juegos de Sonic, Rocket Knight, Street of Rage o el original, Comix Zone. En el número 7 tenemos Famicom o NES, como se le conoce aquí. La Famicom es una de las consolas más importantes de la historia, en parte porque gracias a ella se superó la crisis del videojuego en la que la industria estuvo a punto de morir, teniendo como causa principal la especulación salvaje de Atari y la caída de calidad de sus videojuegos. El creador de la Famicom fue el genio Gunpei Yokoi, también responsable de la creación posterior de Game Boy o juegos como Super Metroid. Famicom, como su nombre indica, Family Computer, se pensó para toda la familia y a precios económicos, políticas que luego Nintendo repetiría en varias de sus consolas a lo largo de su historia. Años después se lanzaría en el resto del mundo con el nombre de NES, y bajo mi punto de vista con un modelo mucho menos bonito. Juegos a destacar en Famicom y NES son Castlevania, The Legend of Zelda, Super Mario Bros. O Metroid. En el número 6 tenemos Sega Dreamcast. Pasamos de los 8 bits a un salto infinito a los 128 bits. En este caso con la última consola de Sega llamada Sega Dreamcast. Sega Dreamcast fue un portento tecnológico para su época, pero al mismo tiempo un fracaso de proporciones bíblicas. La razón principal de este fracaso fueron, entre otras, el hecho de que Sega ya arrastraba una crisis generada por Sega Saturn, el Sega CD y el 32X. Sega Dreamcast supuso los últimos coletazos de la compañía antes de abandonar la fabricación de consolas, pero al mismo tiempo nos dejó videojuegos que merecen la pena, sin duda entre ellos están Sonic Adventure, Skies of Arcadia o Shenmue, al que se le considera hoy día uno de los mejores juegos de la historia. En el número 5 tenemos Super Nintendo o Super Famicom. Sega no se lo puso nada fácil a Nintendo, pero en aquellos tiempos Nintendo tenía algo de lo que Sega carecía, y es una gran cantidad de compañías que le apoyaban. Super Nintendo llevó a los 16 bits a su punto más alto con juegos como Donkey Kong Country o Killer Instinct, siendo desarrollados por Rareware, una de las principales responsables de esto. Super Nintendo fue un paso más allá de NES, teniendo juegos que a día de hoy son una verdadera delicia, entre ellos Super Metroid, Mario World,
Final Fantasy VI o el aclamado Zelda: A Link to the Past, siendo para muchos la mejor consola de la historia en cuanto a catálogo se refiere. En el número 4 tenemos Game Gear. La Game Gear fue la respuesta de Sega a la portátil de Nintendo Game Boy. Sin embargo, Game Gear tuvo un problema grave y es el hecho de que necesitaba un total de 4 pilas que se consumían muy rápidamente. Decir que técnicamente era infinitamente más potente que la Game Boy, pero el detalle de las pilas unido al económico precio de Game Boy tuvo como consecuencia que una vez más Nintendo ganara. Los juegos de Game Gear fueron en su mayoría ports de Sega Master System y Mega Drive. Entre ellos cabe destacar el Mickey Castle of Illusion, el Earthworm Jim o Ristar. En el número 3 tenemos Virtual Boy. Si hasta ahora en el top hemos hablado de éxitos de Nintendo, vamos a hablar de uno de los mayores fracasos de su historia, la Virtual Boy, creada por Gunpei Yokoi. Esta consola trataba de ofrecer una experiencia 3D para los usuarios, pero tenía varios problemas, entre ellos lo incómodo que era jugarla, la engañosa publicidad y el hecho de que era una experiencia 3D y no una realidad virtual, que es lo que muchos confundieron. Su catálogo se compone de 14 juegos y a día de hoy es una consola cara de comprar. Entre su lista de juegos podemos destacar el primer Mario Tennis, el primer Wario Land y el Vertical Force. En el número 2 tenemos PSX o PlayStation 1. Esta fue la primera consola de Sony y su primer gran triunfo en la industria. Esto se debió a varios factores y el más importante de todos, la piratería. En aquellos tiempos muy poca gente se hacía con juegos originales, pues para las masas era toda una novedad el tener montañas y montañas de juegos, algo que años antes, con los cartuchos, era imposible. La reina en sus años de los 32 bits, y en la que destacar tenemos Final Fantasy VII, Gran Turismo y la saga Crash Bandicoot. Y en el número 1 tenemos Nintendo 64. La Nintendo 64 fue la particular respuesta de Nintendo a Sony, y en la que Nintendo apostó por el doble de potencia que su competidora, pero Nintendo falló en su idea de sacar juegos en cartucho, ya que el CD era bastante más barato. Una persona que tenía Nintendo 64, a no ser que fuera el hijo del presidente, no podía tener una cantidad exagerada de juegos, mientras que una persona que tenía PS1, sí, gracias a la piratería. Aún así, Nintendo 64 es una consola de sobresaliente, y como juegos a destacar, hay que nombrar al portentoso Mario 64, al Zelda, Ocarina of Time, Banjo-Kazooie y una rareza que muy pocos conoceréis pero que es impresionante, llamada Conker. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero de corazón que os haya gustado. Si es así, darle un buen like. Recordad que si llegamos a 15 hago una segunda parte próximamente. Suscríbete si aún no lo has hecho. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.